Saludos estudiantes, mi nombre es Hernando Pérez, soy docente de la institución educativa Enrique Olaya Herrera, doy la asignatura de física y también hago parte de la media técnica, y el día de hoy vamos a tomar unas temáticas de la parte de la física como son las cantidades vectoriales. Las cantidades vectoriales en física las podemos llamar vectores. Desde los desarrollos básicos de aprendizaje, los vectores se aplican en comprender qué magnitudes y qué dirección se le puede aplicar a una fuerza para producir cambios de forma que un objeto posea una dirección y una rapidez. Para esto nosotros vamos a necesitar tres temas básicos que ustedes previamente en otros grados ya debieron ver, y si no, vamos a hacer un pequeño repaso de ellos. Esos tres temas básicos son los siguientes: debemos hablar un poco de lo que son las magnitudes físicas. Aparte de las magnitudes físicas, nosotros debemos también tener un contexto en lo que es la parte del teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Estas nos van a ayudar mucho para la resolución de todo lo que tiene que ver con las temáticas de lo que corresponde a los vectores. Vamos entonces a hablar un poco sobre estas magnitudes físicas que están envueltas o están inmersas en lo que son las cantidades escalares. Vamos a hablar un poco de eso. Aquí nosotros podemos ver ejemplos de tres tipos de elementos con los cuales nosotros podemos hacer mediciones. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces, tenemos una balanza en la cual nosotros podemos tener medidas de masa, tenemos un termómetro en el cual nosotros podemos medir la temperatura y también podemos medir el tiempo en el cronómetro que podemos observar. Estas cantidades físicas, como son el tiempo, la temperatura, masa, incluso densidad, entre otras, son aquellas que solamente las describimos, como se puede apreciar, con un número y una unidad de medida. En este caso, para esta masa, nosotros tenemos este 1 y 1 kilogramo, que es lo que nos está midiendo esta balanza. Podemos también verlo en este termómetro, como es la parte de estos 36.6 grados centígrados. Tenemos un número y su correspondiente unidad. Esto son lo que nosotros en física podemos llamar cantidades escalares. Ahora, no son las únicas que nosotros podemos tener. Hay otras cantidades físicas que, aparte de tener un número y una unidad, también poseen una dirección. ¿Cuáles son esas cantidades físicas? Entonces, veamos. Cuando nosotros tenemos en situaciones típicas de la vida las siguientes cosas, entonces, vemos que en este caso, este vehículo se está desplazando sobre esta línea recta, es decir, él podrá llevar una velocidad determinada que la estará viendo el conductor en su determinado momento cuando esté manejando, y podrá ver en los indicadores de su tablero a qué velocidad va. Lo mismo cuando un proyectil, o en este caso un avión, se va moviendo para poder tomar un vuelo determinado. Entonces, no solamente hablamos de que puede existir un número y una unidad, sino que también hay una dirección hacia donde se está llevando el movimiento. Es decir, este carro podríamos decir que podría ir a 80, 60, 50 kilómetros por hora, pero adicionalmente también podríamos decir que se está dirigiendo hacia el este, en cada uno de los casos determinados. Lo mismo pasa entonces en este caso con estas bolas de billar. Está la persona con su palo de billar y entonces va a aplicar una fuerza. Esa fuerza que va a aplicar tiene un número, tiene una unidad de medida y adicionalmente va a tener una dirección para poder impactar una de las dos bolas de billar y poder lograr el objetivo, que es ensartar la bola de billar en el hueco. Es decir, que cuando nosotros tenemos la magnitud, tenemos una dirección, entonces
ahí podemos definir que existe una magnitud, una cantidad vectorial. Veamos esto con números. En este ejemplo tenemos lo siguiente. Este motociclista se está moviendo por toda una trayectoria recta y en este caso él va moviéndose a una velocidad de 15 metros por segundo. Este motociclista que va a esta velocidad, en el momento en que yo activo mi cronómetro para empezar a tomar una medida de tiempo, este motociclista llevaba 5 metros de distancia con respecto a espérate que se me olvidó el nombre, con respecto a este cartel, con respecto a este aviso. Entonces él llevaba 5 metros de distancia y ¿qué fue lo que pasó? Entonces él va a una velocidad determinada, pasaron 2 segundos, ya esta velocidad será diferente y lleva una aceleración determinada. Cuando nosotros tenemos un número, una unidad de medida y adicionalmente tenemos una dirección, esto nos está indicando que tenemos una cantidad vectorial. Veamos otro tipo de ejemplo en donde se aplican las cantidades vectoriales. Un ejemplo muy típico de las cantidades vectoriales es algo muy común que nosotros vemos en la vida diaria. En un partido de fútbol, otro jugador determinado que podría estar en esta zona pateó el balón. Este balón venía en dirección hacia este jugador que se barrió para poder sacar el balón de un determinado lugar. El balón venía con una velocidad, tenemos un número, tenemos una unidad de medida, en este caso los metros por segundo, y también sabemos que el balón se está dirigiendo en este caso hacia el oeste. Entonces, cuando va a impactar a este jugador, el balón sale con una unidad de medida, metros por segundo, 30 su número, y también podemos decir que se encuentra a 45 grados en esta dirección que nos está marcando la flecha. Es decir, vamos a poder enfocar lo que son las cantidades vectoriales desde el punto de vista de la parte práctica. Esto se da en cualquier tipo de situación de la vida real. Veamos lo siguiente. Yo les comenté al comienzo de la presentación de que no solamente aparte de lo que son las magnitudes físicas que ustedes deben de conocer, que ya las hemos ido repasando un poco, sino que también debemos tener claro lo que son el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Entonces veamos. Chicos, yo antes les mencioné que para nosotros poder trabajar los vectores debemos de tener un contexto matemático en la parte de lo que es el teorema de Pitágoras y lo que corresponde a las razones trigonométricas. Hagamos un breve resumen del teorema de Pitágoras y de las razones trigonométricas que vamos a emplear para los vectores. Lo primero es partir de lo siguiente. Para el teorema de Pitágoras, nosotros tenemos lo siguiente. Para el teorema de Pitágoras nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos este triángulo es un triángulo rectángulo, evidentemente podemos ver que en el vértice C tenemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y tenemos otros dos ángulos en el vértice A y en el vértice B que son inferiores a esos 90 grados. Veamos lo siguiente. Este triángulo tiene tres lados que los llamaremos de la siguiente forma. A los dos lados que componen el ángulo del vértice A, que para este caso llamémoslo el ángulo alfa, a los dos lados que componen este ángulo alfa o el ángulo del vértice A los vamos a denominar de la siguiente forma. El lado horizontal lo vamos a llamar adyacente
o normalmente le decimos también cateto adyacente. Lo llamamos con la letra A o con la letra CA. Cualquiera de las dos es válida para nuestro estudio. Al lado opuesto al ángulo lo llamamos o cateto opuesto, lo podemos llamar cateto opuesto o su opuesto. También tenemos el tercer lado que corresponde al ángulo alfa, que forma el ángulo alfa con el cateto adyacente y lo llamamos hipotenusa y lo solemos llamar con la letra H. Estos tres lados en la siguiente expresión algebraica me conforman lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nosotros lo trabajamos desde grados anteriores de la siguiente forma: la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los dos catetos al cuadrado. Esto lo debemos tener muy presente para lo que vamos a hacer en nuestros ejercicios de vectores. Adicionalmente, también debemos de manejar lo que corresponde a las razones trigonométricas, tres en específico: seno, coseno y tangente. Vamos a tener un breve recorderis de ellas para poder pasar a la resolución de nuestros ejercicios de vectores. Veamos. Nuestras tres razones trigonométricas son las siguientes. Tenemos la razón seno, coseno y tangente. Vamos a hacer un breve resumen de ellas y les voy a dar una ayuda mnemotécnica que nosotros los profesores de física y los profesores de matemática solemos emplear. ¿Cuál es esta forma de concretar o de simplificar estas razones trigonométricas? Veamos. El seno de cualquier ángulo en un triángulo rectángulo, en este caso vamos a referirnos al ángulo A del vértice A, el seno del ángulo A es la razón, es la división entre el lado opuesto sobre su hipotenusa, es decir, lo que mida desde este punto hasta este punto, el lado opuesto lo voy a ingresar acá en el numerador de esta fracción, y la hipotenusa, lo que mide desde el punto A hasta el punto B, desde estos dos vértices, este lado, lo que mida, voy y lo coloco acá en el denominador de la fracción. Esa división, esa fracción será el valor del seno de este ángulo. Ahora, tengamos presente que lo podemos simplificar o nos lo podemos aprender de la siguiente forma. La primera letra de la razón trigonométrica, en este caso seno, la colocamos acá y colocamos la primera letra de cada una de las palabras del numerador y el denominador, es decir, el lado opuesto lo sintetizamos como la letra O y la hipotenusa como la letra H, o sea que yo puedo decir que el seno lo asocio con las tres letras S o H o SO. Adicionalmente a esto, entonces puedo tener dos de estas tres razones trigonométricas, puedo tener dos más. ¿Cuáles son estas dos básicas que nosotros debemos emplear también para la parte de los vectores? Entonces, el coseno de un ángulo, en este caso de este mismo ángulo A, es el lado adyacente, lo que mida desde el punto A hasta el punto C, lo coloco aquí en el numerador, y lo que mida desde el A hasta B otra vez, lo coloco en el denominador. Esta división será el coseno del ángulo A. Lo sintetizo entonces con las tres letras C, C, A, H. Es decir, vamos a pensar siempre que el coseno de un ángulo será estas tres letras, C, A, H. El coseno es la división entre el lado adyacente, cateto adyacente, sobre la hipotenusa. También, para terminar, tenemos que la tangente de este caso en el caso del vértice A, entonces será lo que mide nuestro lado opuesto en el numerador sobre lo que mide nuestro lado adyacente en el denominador de esta fracción, y con las tres letras de cada una de las palabras vamos a sintetizar la función. Vamos a asociar siempre que la tangente, esta tangente nosotros la vamos a asociar con las tres letricas T o A. La tangente es la división entre el opuesto sobre el adyacente. El coseno es la división entre el adyacente y su hipotenusa. Y el seno es
la división, la razón entre el opuesto y la hipotenusa. Es decir, vamos a pensar siempre en SOHCAHTOA. Pasemos ahora a unos ejercicios de vectores y cómo empleamos el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas en este tipo de ejercicios. Veamos lo siguiente. La Universidad de Colorado nos permite trabajar un software para vectores. En este link ustedes van a poder ingresar y trabajar este software gratuitamente, no está con dominio o alguna cosa por el estilo, sino que podemos utilizarlo, podemos emplear este link para poder mirar más detalladamente lo que son los vectores. Veamos. Nuestro software será lo siguiente. Voy a tener un espacio, en este plano cartesiano, mi eje horizontal, eje X, mi eje vertical, eje Y, y voy a tener un vector determinado. Para este caso, entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a interactuar con este software y vamos a mirar de dónde salen cada una de estas cosas que aparecen acá. Esta primera que aparece es la magnitud del vector, es decir, cuánto mide esta flecha que tengo acá, esta línea que tengo ahí, cuánto mide ella desde el origen del plano hasta este punto. Aquí me están diciendo que tiene una medida de 7.1 unidades. Tengo también que está con una inclinación, tiene un ángulo de 45 grados y que tiene algo más que llamamos componentes vectoriales. Ya veremos qué son ellas y que cada una de ellas tiene el mismo valor. Entonces vamos a utilizar este software para ver de dónde aparecen cada uno de estos valores. Veamos lo siguiente. Chicos, en este aplicativo de la Universidad de Colorado que podrán encontrar disponible en esta página web, podrán analizar un poco más gráficamente lo que corresponde a los vectores. Veamos en esta parte de explorar en dos dimensiones de lo que se trata las componentes y el ángulo de un vector. Seleccioné mi vector y en este caso mi vector lo estoy llevando hacia el origen. Al posesionarlo en el origen, entonces puedo encontrar tranquilamente que este valor que tengo acá es una magnitud de 10, este valor que tengo acá es una magnitud, es un ángulo, es este ángulo que aparece acá de 53,1 grados, y aquí aparecen sus componentes vectoriales tanto a sub x como a sub y. Es decir, si nosotros vemos estas líneas punteadas que aparecen acá, tanto la que está sobre el eje X como la que está sobre el eje Y, entonces a esta que está sobre el eje X la llamaremos a sub X, a esta que está paralela al eje Y la llamaremos a sub Y. Veamos entonces de dónde salen estos valores que nos presenta este aplicativo, este software. Bueno chicos, con base en lo que ya les mostré en este aplicativo de la Universidad de Colorado, vamos a mirar de dónde salen cada una de las variables o de las medidas que nos muestra este aplicativo. La magnitud es lo que mide este vector desde el origen hasta la finalización del mismo, es decir, desde donde está la cola del vector hasta la cabeza del vector o la flecha. Este vector lo posicionamos a 53 grados, 53.1 grados de inclinación, es decir, si nosotros midiéramos con el transportador desde este punto, desde este eje horizontal hasta acá, entonces vamos a tomar una medida de 53.1 grados, que es este valor. Ahora veamos de dónde salen el valor de a sub x, a sub y. Los vectores tienen algo que se llaman componentes vectoriales. ¿Cuáles son sus componentes vectoriales? Yo les había mencionado que necesitamos utilizar el teorema de Pitágoras. Todo vector se puede llevar a un triángulo rectángulo. Es decir, veamos, este vector que tengo acá, el vector A, yo puedo completar su triángulo rectángulo de la siguiente fórmula. Voy a borrar esto para poderles mostrar
voy a borrar el ángulo y vamos a ver cómo completo yo ese triángulo rectángulo, es decir, desde el punto del origen del plano cartesiano yo puedo trazar otra recta que sea un reflejo del vector sobre el eje X, y a este que está sobre el eje X le voy a colocar el mismo nombre del vector, pero le voy a colocar un subíndice que en este caso corresponde al eje donde está proyectado, es decir, A, y el eje donde se encuentra proyectado es este, X, A sub X, y nuestro aplicativo nos dijo que este tenía un valor de 6 unidades. Vamos a ver de dónde sale eso. Ahora, también puedo completar el triángulo rectángulo de la siguiente forma. Yo tengo este otro lado, llamémoslo de esta forma, y vamos a darle el mismo nombre del vector y le vamos a colocar el subíndice del eje al que está paralelo, en este caso nuestro eje Y, o sea que este correspondería a A sub Y y nos está diciendo que tiene un valor de 8. Veamos de dónde salen estos valores de 6 unidades y 8 unidades. Para esto, entonces, si ustedes se dan cuenta, nuestro vector se pudo formar a partir de, se le pudo completar un triángulo rectángulo en él, donde A sub X lo llamamos el lado adyacente y donde A sub Y lo vamos a llamar el cateto o lado opuesto a este ángulo θ que tengo acá. Veamos entonces de dónde salen esos valores. Para poder mirar cuánto vale A sub Y, que ya sabemos que vale 8, entonces debemos recordar esas tres létricas que vimos antes, SOH, también tenemos que recordar CAH y TOA, nuestro SOHCAHTOA, para aplicarlo en cada uno de estos ejemplos, en cada uno de estos lados del triángulo. Es decir, miremos, si yo necesito determinar el valor del cateto A sub X, suponiendo que yo no supiese que vale 6, yo este A sub X no lo conozco, no tengo su valor, entonces, ¿qué debo de hacer? Voy a buscar de estas tres relaciones, el seno, el coseno, la tangente, cuál de ellas me ayuda a determinar su valor. Entonces, como ya sabemos que este es el lado adyacente, entonces voy a descartar cuál de ellas me sirve o no me sirve. Veamos, de estas tres, ¿cuál de todas no tiene el lado adyacente? Es más que evidente y podemos ver ahí rápidamente que la primera, SOH, no tiene la letra A, o sea que como no tiene la parte adyacente, el lado adyacente, no la vamos a utilizar. Podemos utilizar o el coseno o podemos utilizar la tangente. Pensemos en que no sabemos los valores, que tanto el lado adyacente como el lado opuesto no los conozco. Al no conocerlos, entonces, ¿qué debo de hacer? Entonces, como no tengo el lado opuesto, entonces eso me indica que así tenga el lado adyacente, no puedo utilizar la tangente porque en este caso no tenemos el valor del lado opuesto ni el valor de la tangente. Entonces, en este orden de ideas no podemos tampoco utilizar la tangente, nos queda solamente una opción y es utilizar el coseno. Veamos, para utilizar el coseno entonces planteamos la razón trigonométrica. El coseno de este caso del ángulo θ será igual a nuestro lado adyacente sobre la hipotenusa, es decir, veamos, reemplacemos sus valores. El coseno de θ será igual, nuestro lado adyacente es el que necesitamos encontrar, que en este caso lo estamos llamando A sub X,
y nuestra hipotenusa ya sabemos, ya tenemos la idea o ya sabemos que ella vale 10. Eso nos planteamos desde que comenzó el ejercicio. Entonces, este es 10. Ahora, veamos lo siguiente. Tengo el lado adyacente y tengo esto que vale aquí 10. Ahora, vamos a cambiar nuestro ángulo θ por el ángulo que nos dieron o por el ángulo que aparece en el aplicativo. Aquí tenemos que vamos a colocar el coseno de 53,1 y aplicamos lo siguiente. El coseno de 53,1 es un valor que puedo encontrar con una calculadora científica y este 10 también es un valor numérico, es decir que solamente me queda faltando determinar cuánto es el valor de nuestro lado adyacente o nuestro a sub x. ¿Qué debo de hacer? Entonces voy a tomar este 10 que tengo acá y recordemos que si yo quiero despejar, si quiero quitar el 10 de esta fracción, entonces solamente lo debo de poner a que salte al otro lado. Para que él pueda hacer esto, nosotros ya sabemos por álgebra y por todo lo que ya nos han enseñado de despeje de ecuaciones, que para pasar un factor, un elemento a el otro lado, siempre aplicamos la operación contraria. El 10 está dividiendo, pasa al otro lado a. Si estamos dividiendo, pasamos con la operación contraria, que es multiplicación. Es decir, que 10 por el coseno de 53,1 nos da el valor del lado adyacente o el a sub x que necesitamos encontrar. Es decir, que nuestro lado a sub x tiene un valor de esta multiplicación de estos dos factores, el lado, el 10 y el coseno de 53,1. Esto nos da aproximadamente 6. Esta es la manera para nosotros poder encontrar el valor de este lado a sub x que tenemos acá y que fue el que nos presentó el aplicativo que ya les mostré. Vamos ahora a encontrar el valor de a sub y. Bueno, por último, en este ejercicio vamos a ver de dónde sale nuestro valor de a sub y. Ya vimos por nuestro procedimiento anterior que nuestro valor a sub x es de 6 unidades. Ahora, vamos a mirar cuál de todas ellas nos sirve, cuál de estas tres razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, vamos a ver cuál de todas ellas nos sirve para poder determinar nuestro a sub y. Veamos lo siguiente. A sub y, evidentemente, es el cateto opuesto, es el lado opuesto. Es decir, que de estas tres que tengo acá, puedo eliminar una rápidamente visualmente. ¿Cuál de todas ellas no tiene la O? Claro, esta que aparece acá en la mitad. Es decir, yo solamente podré utilizar o el seno o la tangente para poder determinar, en este caso, el valor de a sub y. Es decir, tranquilamente puedo utilizar cualquiera de las dos. Utilicemos la primera, el seno. Veamos esto. Entonces, el seno de nuestro ángulo θ será igual a nuestro cateto opuesto, que en este caso es a sub y, y lo vamos a dividir entre nuestra hipotenusa, que ya sabemos que la llamamos con h. Ahora, reemplacemos esos valores rápidamente. El seno de θ, nuestro ángulo θ, ya sabemos que es de 53,1 grados, 53,1, y esto va a ser igual a sub y, que es lo que necesito encontrar, dividido nuestra hipotenusa. Nuestra hipotenusa, desde que comenzó nuestro ejercicio, nos dijeron, o el valor del vector, nos dijeron que vale 10. Es decir, que este 10 que tengo acá, este 10 que está en este fraccionario dividiendo, lo puedo pasar a mi otro lado a multiplicar. Es decir, que 10 por el seno de 53,1 nos debe de dar lo siguiente.
debe ser igual al lado A sub y. Es decir, que en nuestro lado A sub y, entonces, después de realizar esta operación, en nuestra calculadora científica o en la calculadora que podamos tener en nuestro dispositivo móvil, entonces será 8. Y con eso hemos finalizado la explicación de cada uno de los valores que aparecen en nuestro aplicativo. Eso es todo por el momento. Muchas gracias y continuamos en una próxima sesión.